Bienvenidos a nuestra séptima clase sobre la historia de la alimentación. Hoy les voy a platicar sobre la aportación a lo que es el mundo de los alimentos de los árabes, que fue el azúcar. Bueno, el surgimiento del Islam en el siglo VII marcó de forma radical tanto la alimentación como todos los aspectos de la vida del mundo árabe, y esto tuvo una rápida influencia en los pueblos occidentales. Más que las cruzadas, fueron las conquistas de España y Sicilia las que introdujeron los alimentos y gustos del mundo clásico musulmán en los hábitos de los países mediterráneos. Las normas alimentarias islámicas se caracterizan por prohibir las alimentos fermentadas, que son principalmente las bebidas alcohólicas. No se puede comer cerdo y tampoco se puede comer sangre. Las reglas alimentarias islámicas son menos estrictas que las judías, aunque los ayunos son más largos, como los que se llevan a cabo en el Ramadán, que no se puede comer nada durante el día, pero las cenas son muy abundantes. La herencia árabe es más importante de lo que podría pensarse cuando hablamos de alimentación. Los pastores nómadas de la época preislámica vivían de productos lácteos, un poco de carne y dátiles, y en los oasis al sur de la península arábica la alimentación era más variada porque había cereales, frutas y verduras, era una zona mucho más fértil. Cuando hablamos del mundo árabe, hay que recalcar que la hospitalidad era la ley del desierto. Siempre ofrecen al viajero y ofrecían al viajero lo mejor que tenían. Es una cultura en donde hay mucha generosidad cuando se habla de alimentación. En estos grupos, que bueno, eran nómadas y otros no, la parte muy importante, una parte que era básica en la alimentación, eran los condimentos. Eso era el arte secreto de su elaboración. Generalmente son platillos muy condimentados, debido a que en estas zonas se cultivaban muchas especias que se utilizan en su elaboración. Entre los pueblos árabes, los alimentos se comían y aún se comen con la mano. Se utilizan 3 dedos principalmente. Antes de comer hay un ritual de limpieza de la mano con la que se come. Y generalmente se sientan en el piso con cojines y mesas bajas. Eso obviamente pues ha ido cambiando, aunque en las comunidades que todavía son muy tradicionales esta costumbre continúa todavía hoy. Y bueno, el tema del azúcar, que es sumamente interesante. En el siglo VII los pueblos árabes invadieron Persia, y fue en el año 642 cuando descubrieron que se cultivaba caña de azúcar y aprendieron cómo se producía el azúcar. Así como los romanos, ya les platiqué que utilizaron el trigo para crear el Imperio Romano, los musulmanes se valieron del azúcar para conquistar territorios. Algo que hicieron y que fue pues una medida que tomaron que funcionó, y funcionó muy bien, es que ellos hacían pequeñas mezquitas de mazapán. Esto era ya sea de almendra molida o de nueces molidas, y la mezclaban con azúcar para hacer una pasta y hacer figuras. Entonces ellos hacían mezquitas de mazapán, tenían los rituales religiosos y después permitían que todas estas personas que habían convocado se comieran la mezquita de mazapán. Entonces, pues bueno, si estamos hablando de que el trigo era adictivo, pues el azúcar es mucho más adictiva. Estamos hablando de que el azúcar es 9 veces más adictiva que la cocaína, y eso fue lo que permitió que pues los árabes pudieran conquistar gran parte de Europa en esta época, porque la realidad es que estaban adictos al azúcar. Entonces, pues bueno, este fue el medio que ellos utilizaron para poder llegar a muchísimos países, porque en Europa, por las condiciones ambientales y el tipo de terreno, había muy pocas zonas en donde se pudiera sembrar caña de azúcar. Entonces dependían en gran medida del comercio de los pueblos árabes y de la importación hacia países como principalmente España,
para poder hacer postres, bebidas azucaradas, porque incluso se habla de que los árabes descubrieron una forma de poder mantener el hielo bajo tierra y entonces ya sabían cómo hacer raspados de fruta, que eso, bueno, es otra característica también, que en estas zonas calurosas pues había más frutas. Si bien en lo que es la alimentación árabe se utilizan mucho los dátiles y el aceite de oliva y las aceitunas, el trigo también es muy importante en esta cultura, pero algo que los distingue, y esto tiene muchos años, es los postres. Ellos desarrollaron diferentes formas de hacer masa de trigo más delgada, más gruesa, la rellenaron con almendras, pistaches, nueces, miel, y eso pues hacía que todos estos postres fueran muy diferentes a lo que se encontraba en otros países. Y bueno, incluso hasta, como les comentaba, hacían raspados con hielo, ¿no? Entonces le mezclaban jugo de frutas, miel, hielo. Era algo muy, muy diferente a lo que habían conocido en otras partes. Entonces, esto fue clave en su momento, que fue pues en la época de la Edad Media, para que los árabes pudieran ampliar su territorio de una forma impresionante. Así que bueno, pues con esto me despido hoy y en la próxima clase les voy a platicar un poco sobre la alimentación en la Edad Media.